La Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires declaró al programa Caminos de Tiza, conducido por Mirta Goldberg, de interés legislativo y provincial. SUTEBA, Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires, acompaña este programa. Ciencia y corazones, suena escuela, desconfiar. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Hoy queremos compartir con ustedes el pensamiento, las reflexiones, las propuestas de Philippe Mérier, un pedagogo, investigador, docente, escritor francés, que trabajó y trabaja todavía en formación docente, que tuvo a su cargo un canal de televisión educativa. Y algo muy interesante es que se involucró, siempre que lo consideró necesario, en las políticas educativas en Francia, en el Ministerio de Educación. Le damos la bienvenida en Caminos de Tiza a Philippe Mérier. Rayo de Sol, canta Ana Belén y enseguida comenzamos. Bienvenido, rayo de sol, a nuestra tierra que se despierta, a esta mañana que ya está corriendo por nuestras venas, a tu energía, a nuestras discusiones, a estos carnavales donde ninguno es lo que parece, todos juegan a disfrazarse, a tanta música buscando oídos, a tanto libro que nadie abre. Bienvenido, rayo de sol, un niño juega a dibujarte, como si el mundo se inaugurase. Él solo quiere preguntarte, ¿dónde duermes por las noches? Porque estás bañado en sangre. Bienvenido a nuestra ventana, en este cielo sereno, a todo el ruido de la mañana, a nuestro mundo demasiado lleno. Encontrarás lo que ya sabes, todo el estruendo y la rutina, todo el dolor. Y claro que le damos la bienvenida en la Argentina ya desde hace muchos años. Nos contará nuestro primer invitado, Gabriel Brenner. Bienvenido. ¿Cuántos años hace que tenemos el agrado de recibirlo en la Argentina? Bueno, muchísimos años. Yo tengo registro de haber tomado contacto con su obra, pero especialmente, Mirta, cuando veíamos las imágenes, yo recuerdo mi primer contacto personal de haber ido al Ministerio de Educación, porque me llegó el comentario que venía un francés, que había que verlo, 2006, y recuerdo haber ido al Palacio Pisurno, que me quedé impresionado con el Salón Blanco, y me abofeteó, me despabiló este pedagogo con su exposición, que después circuló y que hoy es parte de la bibliografía de muchos lugares profesorados. Claro, vos sabés que a mí algo que me parece muy interesante es que estamos hablando de un pedagogo del primer mundo que aquello que expone, sus reflexiones, resultan muy cercanos a nuestra realidad. Es como si él también estuviese interpretando dos realidades tan distintas y todo lo que nos dice nos es tan útil, ¿no? Totalmente, de acuerdo. Y mirá, de algún modo, porque, y hay que decirlo, un referente, digamos, increíble como es Mérier en la pedagogía, fue profe. Yo siempre digo, tiene mucho aula recorrido debajo de la suela de sus zapatos y me parece que eso lo demuestra cuando interviene en cualquier tipo de escenario. Me parece que en tiempos en los que hay quienes conducen la educación y no tuvieron contacto con el aula, está bueno reivindicar a pedagogos como él, que tienen mucha escuela en su
en su historia. Sí, también me parece interesante cómo él integra distintas disciplinas, ¿no? Qué importante es no aislar la pedagogía de la sociología, de la filosofía. Del psicoanálisis. Del psicoanálisis, exactamente, de la antropología, porque eso es lo que nos lleva a una mirada más integral de lo que ocurre. Y bueno, también él cita muchos referentes, cita por otro lado lo que ha sido Ginebra, ¿no? Qué interesante cómo a veces de una ciudad, de un país, surgen un pedagogo tras otro, representantes de distintas épocas. Algunos de sus referentes tienen que ver, por supuesto, con Ginebra, otros no. Tomó en cuenta a Makarenko, tomó en cuenta a Pestalozzi en Alemania, y también a Janusz Korczak, que es un referente también para vos importante, ¿no? Claro que sí, y que tengamos la oportunidad de mencionarlo en la televisión pública, porque creo que tenemos una deuda con Janusz Korczak. Rápidamente, Janusz Korczak, médico, educador en Polonia, mientras la ocupación nazi, tiene un orfelinato, o sea que estaba con los chicos y las chicas no solo más humildes, sino que no tenían a nadie en su familia, y vivían situaciones de mucha violencia. Pensá que esto era el año 40-41, y había muchas situaciones de violencia en ese orfelinato del que él era el responsable. Había quedado dentro del gueto de Varsovia. El gueto era, ¿no?, un lugar aislado que iban poco a poco asfixiando a su población para luego aniquilarla. Lamentable, pero era así. Y él era todo en esa institución: maestro, psicólogo, pediatra, él era pediatra, tal claro. cual, un tipo muy reconocido y su familia también en la sociedad. El tema es que había muchas situaciones de violencia, porque se vivía un clima de violencia, y él hizo las 1001, como cuenta en varios de sus libros. En uno, si yo volviera a ser niño, genial libro que recomiendo, y dice: yo probé todo para modificar esta situación y clima de violencia. Y mirá lo que hizo finalmente, y qué genial esta anécdota. Un día los juntó a todos los chicos en una especie de hall que había, de esos edificios viejos, una de las películas lo muestra, y les dijo: bueno, a partir de mañana cualquiera le puede pegar a cualquiera. Los pibes todos miraron porque que lo dijera el maestro, con una condición. Sacó una caja, la puso en la mesa, le hizo un agujero, puso unos crayones y dijo: con una condición, para pegarle a alguien un rato antes, unas horas antes, hay que venir y escribir por qué le querés pegar. Y un pibito dijo: bueno, pero yo no sé escribir. Acá tengo a mi ayudante que te va a escribir lo que vos le dictes. Increíblemente, a las 24 horas bajó en un 90% el nivel de violencia. Claro, porque para escribir hay que pensar. Eso. Exacto. Y eso es lo que recupera genialmente Philippe Mériez cuando dice además que Korczak, y lo dice amorosamente, es el inventor de la democracia. Korczak tiene mucho que ver con los derechos de niños y niñas, porque justamente lo que trabaja ahí Mériez es, de alguna manera, la educación, la cultura, supone, de alguna manera, aplazar el acto, y supone la cultura interrumpiendo esa violencia. Claro, que el impulso en realidad dé lugar a la reflexión. Exacto. Y esto es lo que nos dice Mériez justamente sobre Korczak. Creo que Korczak, siendo el primero en formular esta idea de los derechos del niño, tiene un rol importantísimo en la historia civilizatoria. Pero Korczak, también de un modo contrario a la imagen que a veces quiere darse de él, no es que en función de este reconocimiento de los derechos del niño, él abandonó justamente la pregunta acerca de cuál es la misión del educador. Korczak dijo que el niño tiene derechos, pero no tiene todos los derechos. Tiene el derecho a ser escuchado, pero no el derecho a ser sistemáticamente aprobado, por ejemplo, porque si no sería un modo de despreciar también su necesidad de esfuerzo y de capacidad. Es necesario escucharlo, pero eso mismo también quiere decir que es necesario también proponerle constricciones, tareas difíciles que lo lleven a superarse a sí mismo.
Bueno, creo que ahí lo que poco nos trae es el tema del lugar del adulto, ¿no? Por esto de, bueno, ¿y qué tiene el adulto que ofrecer? Y cuando decimos adulto, bueno, decimos padre, decimos docentes de todos los niveles. Claro que sí, porque en todo caso lo que nos ayuda a pensar Mériès es en revisar, refundar siempre el lugar del adulto y la adulta en la sociedad, y particularmente del docente, fundamentalmente porque de algún modo, y permitime que lo diga de esta manera, lo trabaja genialmente en Frankenstein Educador, que lo veníamos hablando, ¿no? Sí. Que por tu lectura y mi lectura del mismo libro. Así es. Es un libro que debiera estar en la biblioteca de todos los docentes, ¿no? Totalmente, porque yo digo, como síntesis, es una gran parodia a la pedagogía moderna. Y Mériès quizás tiene una pluma increíble para mostrarnos, yo siempre digo que, sintéticamente, que lo que este libro nos enseña, entre otras cosas, es, como crítica a todos nosotros, a los que estamos atravesados y formateados por la modernidad, por el normalismo, en el caso argentino, es que a veces, y esta es la crítica de él, el adulto, el pedagogo, la pedagoga, el maestro moderno, considera que el otro, y el otro es su alumno, su alumna, como máximo será una réplica mía en miniatura. Claro. Y es una enorme y genial crítica, y lo dejo para pensar, porque cuando dice que el otro como máximo será una réplica mía en miniatura, esto le cabe tanto a quienes son más conservadores y tradicionales, pero también a muchos progresistas. O sea, me parece que es interesante poder pensar a través de Mériès en la figura del docente para ver cómo un docente mira y considera al otro. Claro, en el centro, en realidad, de ese libro, quizás es muy interesante esto de no se trata de fabricar alumnos, por lo que eso significa, ¿no? Y él hace también la diferencia entre una cosa es fabricar un objeto y otra cosa es formar una persona. Mirta, Frankenstein Educador, cualquiera que por vez primera esté escuchando este libro dice, bueno, esto se debe referir seguramente al monstruo. No, es genial. Mériès se refiere al creador del monstruo, por eso es que la crítica a la fabricación del otro. Mira, y plantea una serie de alguna manera, de exigencias, digamos, ¿no? Sí. Solo una. Una, dale. Pero me parece que es genial. En un momento, justamente resume la primera exigencia diciendo de alguna manera que, mirá lo que dice, lo normal en educación es que la cosa no funcione. Cualquiera que esté escuchando se relaja y sigue y dice, lo normal es que el otro, digamos, se resista, se esconda, incluso se rebele. Y en ese acto de rebeldía te muestra que no es un objeto en construcción, sino un sujeto que se está construyendo. Genial. Y ahí te está diciendo Mériès cómo se para frente al mundo de la escuela. Así es. En pequeñas reflexiones que se desarrollan en este libro, realmente dan para un trabajo de intercambio muy rico entre los docentes. Cuando él dice hacer sitio al que llega y ofrecerle los medios para ocuparlo, creo que es otra síntesis maravillosa, ¿no? Es la función del docente, hacer sitio, hacerle un lugar a todos en las condiciones que lleguen. Por eso es tan defensor de la escuela pública. Pero seleccionaste un genial fragmento porque él plantea justamente que el derecho tiene que estar planteado junto con la responsabilidad. En estos tiempos en que a veces aparece el tema de la exigencia, lo que cuestiona Mériès es la exigencia vinculada al dolor o en todo caso al rigor. La exigencia tiene que estar vinculada no a la hostilidad, sino a la hospitalidad. Ese es el lugar de la puerta que abre la pedagogía. Bien, vos escribiste un libro junto con Marcela Martínez y Mériès tuvo que ver, porque en realidad es una conversación con él. Vamos a ver lo que dice al respecto. Vamos a ver primero una escena de la película El Insulto y enseguida después lo escuchamos a él. الشباب بدي اياهم يخلصوا مش يضلوا طول النهار واقفين محلهم. هذا كابل الكهرباء شيلوا لي اياه. هدول الشباب شو عم يعملوا هون؟ بعدين هاي ليه هيك؟ خليه يطلع فوق للطابق الرابع، حكينا مع الجيران. ايوه معك. دخلوا على فسوح وبتصبوه على ارتفاع 8 سم. طريق مسدود السيارة قطع الطريق. كمان؟ معلم ياسر معك يوسف عم تسمعني؟
في مشكلة عندك بالمزراب ولازم نشيك عليه. مشكلة شو يعني؟ المي عندك عم بتنقط على العالم برا. اقطاع الطريق الشارع واسع. شو عم بيصير؟ ده واحد عرس. Bueno, una escena en la que hay, no sabemos si un malentendido, hay violencia, no se sentaron a explicar, ¿no?, qué quería y qué necesitaba cada uno. Una escena que revela cosas que pasan, me acaba de pasar recién, Mirta, cuando venía para el canal, en donde una situación a partir de una situación confusa de las que pasan en la calle, un muchacho al lado escupió, apenas increpó, después escupió. Entonces, me parece que esta escena, igual que lo que me acaba de pasar, y le acaba de pasar a mucha gente todo el tiempo, habla de qué hacer con estas reacciones violentas que en todo caso nos quitan aquello que tenemos o que deberíamos tener de humanidad. Hay algo ahí para pensar. Bueno, en el próximo bloque vamos a ver qué dice justamente Mérier en relación al libro La judicialización de las relaciones pedagógicas, es así el título, ¿no? Porque lo que nos importa es qué pasa con esas situaciones de violencia cuando se dan en la escuela. En realidad no es en el próximo bloque, es en el otro, porque en el próximo vamos al encuentro de un docente, de una directora, y vamos a ver cómo impactó en ellos el pensamiento y las propuestas de Philippe Mérier. Ya volvemos. Escuelas para la vida. Bueno, aquí estamos con Daniela Pace, con Nicolás Levitt. Ambos son licenciados en educación. Nicolás es maestro en escuela primaria, Daniela es directora. Y lo primero que quiero valorar es que docentes que tienen una formación universitaria estén, sin embargo, todavía trabajando en el sistema. Bienvenidos ambos. Daniela y Nicolás, cualquiera de los dos, o los dos en realidad, me gustaría que nos digan cómo fue que se acercaron a las ideas, a los conceptos de Philippe Mérier. Daniela. A partir de 2013 llegaron a las escuelas, yo ya estaba en el cargo en la gestión, los cuadernillos de la conferencia de Philippe Mérier. Y bueno, eso fue mi primer acercamiento a él. Y bueno, después por medio de la licenciatura, de uno que también es autodidacta y empieza a investigar. Y bueno, una vez que uno empieza a leer las obras y los libros, empieza como a enamorarse de lo que dice, ¿no? Porque es todo muy de lo que sucede en la escuela, claro, en nuestras escuelas, en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Bueno, por lo menos de ahí yo soy directora. ¿Y pudiste trasladar algunos de sus conceptos o de sus propuestas? Sí, bueno, tenemos muy en auge hoy y con más fuerza el tema de la inclusión educativa, ¿no? Y más después de la pandemia, después de lo que se vivió en esta situación post-pandemia, donde estamos tratando de que todos los estudiantes estén en la escuela y estén aprendiendo.
por este concepto también, que no solamente la inclusión es tener las escuelas abiertas, sino que los chicos sean parte de las aulas, ¿no? Y del aprendizaje que se produce en ellas. Claro, Así que sí. Efectivamente hace hincapié en eso, Merie. ¿Y vos? Lo conocí cuando estaba haciendo el profesorado de educación primaria, si no me equivoco, en la materia pedagogía, en la parte de la bibliografía, y ahí conocí, bueno, el libro Frankenstein Educador y su gran metáfora, ¿no? Digamos, como del sistema educativo moderno, y me sentí, bueno, muy cautivado y muy interpelado sobre todo. Y después, precisamente, eso empezó como a tener mis prácticas, ¿no? No sé si podría decir que hubo como cierto traslado de lo que fui leyendo de sus aportes. Sí, en esta interpelación que me produjo, obviamente, empezar a tratar justamente de retomar sus ideas en el cotidiano. Claro, en ese libro al que estamos haciendo permanentemente referencia, donde indudablemente la función del educador no es fabricar un alumno, uno de los temas que él aborda y que tiene justamente relación con esto es el de la autonomía. Sí, el de la producción del sujeto sobre todo, ¿no? Y digamos, esto como el Frankenstein generalmente, como decía Gabriel antes, está asociado generalmente al monstruo, ¿no? Frankenstein, uno piensa en Frankenstein y se le ocurre el monstruo, y Frankenstein en verdad es el apellido del creador, es decir, el educador, y por eso es que retoma también la metáfora desde ese lugar, y como, bueno, justamente los educadores debemos estar advertidos de no caer en ese lugar, precisamente porque lo que Merie trae como, bueno, el mundo como un legado de esta transmisión hacia los niños, poder justamente eso, hacer la producción de un sujeto, no de un objeto, como es en el caso de esta alquimia que él pone en práctica. Lo vamos a escuchar, comparto con ustedes y con todos, en una de las oportunidades en las que vino a la Argentina, puntualmente a Córdoba. Je crois qu'il y a là aujourd'hui un véritable danger. Ce danger, il est aussi lié à l'illusion qu'il y aurait une pédagogie scientifique. Je dois dire, et je le dis devant mes collègues universitaires, que la recherche doit être scientifique, mais que la pratique ne peut pas être scientifique. La pratique ne doit pas être scientifique. La pratique ne peut pas être scientifique dans l'éducation parce que l'éducation est une transaction humaine, parce que l'éducation est une action d'un humain sur d'autres humains, d'un humain qui porte en lui une intention, d'un humain qui porte en lui un projet d'émancipation. Et cette transaction humaine ne peut pas se réduire à une somme de comportements qui seraient dictés par des méthodes scientifiquement prouvées. Vous avez à exercer au quotidien votre jugement. Vous avez à décider en permanence de ce qui va être nécessaire pour vos élèves. Et on ne peut pas décider à votre place parce qu'il n'y a pas deux élèves qui se ressemblent, qu'il n'y a pas deux classes qui se ressemblent, et que face à une classe, il n'y a qu'un enseignant qui peut exercer son jugement de manière lucide pour donner ce qu'il y a de meilleur aux élèves qu'il a devant lui. La pratique ne peut pas être scientifique, mais non seulement elle ne peut pas être scientifique, mais elle ne doit pas être scientifique, la pratique. Une pratique de l'éducation qui serait scientifique serait une pratique du dressage. Ce serait une pratique non pas qui suscite la liberté, mais qui organise des conditionnements. Ce serait une pratique behavioriste, ce serait une pratique pavlovienne, ce serait une pratique qui fabrique des robots et non pas qui forme des humains. Eh bien, l'éducation, l'école, elle doit servir de thermostat. Dans une société individualiste, l'école doit créer du collectif. Dans une société de l'immédiateté, l'école doit permettre l'émergence de la pensée. Dans une société de la concurrence, l'école doit être ce qui construit de la solidarité. Dans une société où l'on suspecte toujours l'autre de vouloir nous dominer,
l'école doit promouvoir l'entraide entre les enfants en permanence. L'école, elle a ce pouvoir dans la société de rétablir les équilibres. Et c'est un pouvoir considérable que vous avez dans votre classe. Quand vous êtes chacun dans votre classe, vous pouvez, avec vos élèves, leur faire l'expérience d'une société solidaire, leur faire l'expérience d'un apprentissage collectif, leur faire l'expérience d'un projet mené en commun, leur faire l'expérience du contraire de ce que la société à côté nous dit. Et quand ces élèves-là sortiront de votre classe, quand ils auront fait cette expérience, ils deviendront d'autres citoyens, des citoyens qui vont réclamer, exiger une véritable démocratie, qui vont réclamer, exiger que ce ne soit pas la finance qui conduise le monde, mais que ce soit la culture qui soit partagée et qui soit partagée le plus possible entre tous les hommes. Et je pense que le combat syndical, le combat politique, doit être très fort sur la formation continue. Doit être très fort sur la formation continue. Le droit à la formation continue des enseignants, c'est un droit essentiel. Le philosophe Gaston Bachelard disait « Celui qui ne continue pas d'apprendre est indigne d'enseigner ». Celui qui ne continue pas d'apprendre est indigne d'enseigner. Il a raison. L'enseignant, il doit en permanence continuer à apprendre, y compris pour continuer à comprendre qu'il est difficile d'apprendre, que c'est difficile d'apprendre, et que l'apprentissage, ça n'est pas magique, ça ne se décrète pas. Ça ne se décrète pas. Il ne suffit pas de décréter que les élèves doivent être sages, que les élèves doivent être attentifs, que les élèves doivent apprendre. Ça, c'est la pensée magique. Il faut construire des situations pour que les élèves soient attentifs, pour que les élèves soient disciplinés, pour que les élèves travaillent. Et cela, ça doit être accompagné par une formation continue tout au long de la carrière. Surtout que les élèves changent énormément. Bueno, una idea que quiera tomar cada uno. Daniela. Al comienzo empieza hablando de las aulas, de los estudiantes. Como todos sabemos, cada estudiante es diferente y cada aula es diferente. Entonces, se tienen que trabajar las propuestas desde una diversidad. Se puede estar trabajando un mismo tema, un mismo proyecto, pero los estudiantes tienen es su derecho que se les ofrezcan diferentes formas de enseñanza, diferentes estrategias de enseñanza y de evaluación, ¿no? Entonces, me quedo con esto de que, cada estudiante necesita apropiarse de estos saberes de la forma, que sea conveniente, ¿no? Claro, lo que decís se completa cuando Mériez señala la importancia de tomar en cuenta singularidades, ¿no? Uh-huh. Y esta tensión que a veces hay en la escuela entre el currículum y los intereses de los alumnos, ¿no? Cómo poder conciliar. Nicolás. Me quedaba pensando en esto de lo común como desafío siempre a construir, que no viene dado, y que precisamente eso es lo común es lo que arma comunidad también, y que esto de poder armar comunidades en las aulas, comunidades de lectores, comunidades para hacer una apuesta común de matemática, comunidades diversas, precisamente muchas veces hay que levantar esos intereses de los chicos y de las chicas, de lo que traen, y precisamente esto de cómo hacerlo es lo que plantea él, de que no debe ser de una manera ni científica ni cientificista, sino que la teoría, como decíamos antes, ¿no? Son estas lecturas, estas bibliografías que nos van vistiendo las prácticas, y poder justamente pensar con esos sujetos que están ahí en las aulas, en las escuelas, para construir aquello que es lo común, que es tan difícil muchas veces.
Ustedes trabajan en escuela pública y por suerte ya hace muchas décadas que muchos estudiantes que estaban excluidos del sistema hoy están adentro. Esto modifica, y en ese caso, ¿cómo el oficio docente? Sí, modifica el oficio porque, bueno, tenemos que pensar en las individualidades de cada uno de ellos, ¿no? Y también, bueno, pensar en el oficio de ser estudiante. Hay que aprender estos oficios, ¿no? Es que hoy me adapto a la situación que tengo. Hoy, después de todo lo vivido, tenemos escuelas diferentes, ¿no? No podemos seguir implementando las mismas prácticas que se implementaban antes, ni los estudiantes son los mismos que teníamos Así antes. es. Entonces, bueno, se aprendieron muchísimas nuevas formas durante todo ese transcurso de ese tiempo, que bueno, que hoy están en vigencia, ¿no? Y fortalecen lo que es la enseñanza y este oficio y bueno, creo que lo más importante también es que este oficio no sea solo, desde la soledad, desde la individualidad, sino que se pueda construir con los otros. Claro, colectivamente. Y entonces... No, que justamente en el avenimiento de nuevos sujetos en el sistema educativo, Meriet justamente pone siempre la centralidad de la enseñanza y que habla de que esa justicia también se da muchas veces desde la exigencia, ¿no? Porque a veces a estos chicos que les cuesta o que el sistema educativo no sabe qué respuestas darles o cómo hacer para que puedan transitar su trayectoria escolar, bueno, que justamente es desde los contenidos, es desde los saberes de la cultura, y que ese siempre tiene que ser el centro. Así es, y que tiene que ser y que se tienen que resolver dificultades diversas para aprender dentro de la escuela, no fuera. Tal cual. Bueno, ¿qué les parece si en el próximo bloque nos reencontramos con Gabriel Brenner y vamos redondeando entonces este programa en el que lo que queremos es compartir con ustedes reflexiones de Philippe Meriet? Bueno, aquí estamos todos juntos. Habíamos compartido con ustedes en el primer bloque una escena de la película El Insulto. Hablamos del malentendido, de la violencia. Trasladado esto a la escuela, pueden darse situaciones de violencia entre alumnos o entre padres y docentes. Algo de esto nos dice Philippe Meriet cuando estuvo allá en el Congreso de Río Grande. Me parece que el desafío importante hoy para construir una escuela democrática es el de la puesta en marcha de una verdadera alianza entre padres y profesores. Lo que sorprende del formato de escuela liberal es que hace pie en justamente rivalizar el vínculo entre familias y escuelas. Quiere emplazar a las familias en una situación de evaluación respecto de la escuela o llevarlo justamente a prácticas de judicialización de relación entre sus niños y la escuela, en lugar justamente de plantear una relación de cooperación que tenga al niño en el centro, de cooperación alrededor del niño. Creo que esto es un desafío importante tanto para investigadores en educación, como para las personas como para los sindicatos y gremios docentes y todos los actores de la comunidad educativa, cómo hacer justamente para construir discursos y relaciones que no sean los de rivalidad entre escuela y familia, no poner a rivalizar la escuela con las familias, ni las familias con la escuela, sino tratar de constituir una relación de confianza que permita hacer realidad la cooperación entre familias y alumnos. Confianza significa no confundir los roles. Los padres no pueden dar clase en lugar de los maestros, ni los maestros pueden ser padres.
Bueno, no, esto no fue en Río Grande, a Río Grande nos vamos en un ratito. Esto fue en una entrevista que le hiciste en ocasión del libro que publicaron con Marcela Martínez y Gustavo Gali, ¿no? Así es, sí, la verdad que, a ver, él plantea tres cuestiones, acá desarrolla una, en torno a las causas, entre otras, que tienen que ver con la judicialización de las relaciones escolares. Una es la centralidad en la relación de las familias y la escuela. La otra tiene que ver con, de alguna manera, la exacerbación del yo, ¿no? Y del individualismo. Y una tercera cuestión que tiene que ver con lo que él llama lo que sería el debilitamiento de las instituciones modernas, puntualmente de la escuela. Así es. Bueno, ahora sí nos vamos al Congreso y le damos la palabra a Daniela y Nicolás. Qui consiste à associer, que consiste justamente en asociar, à articuler de manière toujours plus hardie, de una manera cada vez más desafiante y astuta, le principe de l'éducabilité de tous avec la formation de la liberté de chacun. El principio de la educabilidad de todos con el principio de la formación de cada uno. Ces principes de la liberté de tous et de l'éducabilité de chacun ne souffrent aucune exception. Este principio de la libertad de todos y de la educabilidad de cada uno no puede sufrir ninguna excepción. Si nous disions tout le monde est éducable, sauf cet élève, nous ne dirions rien. Si nosotros decimos todo el mundo es educable, salvo este alumno, no estaríamos diciendo nada. Une seule exception ruinerait notre détermination et excuserait toutes nos lâchetés. Una única excepción arruinaría todas nuestras determinaciones y excusaría todas nuestras falta de coraje. Bueno, dice más adelante nada más y nada menos que la escuela inclusiva es una verdadera revolución. Y claro, lo que escuchamos muchas veces decir a algún docente es que trabaja con los que lo siguen. ¿Qué decimos sobre esto, Daniela? Sí, bueno, esa es una realidad de muchas aulas, no es lo que debería pasar, porque se debería trabajar para todos, ¿no? Hoy, bueno, se observa que hay una necesidad de una inmediatez en las respuestas de parte de las familias y de los estudiantes, que bueno, esto lleva a necesitar que se busquen otras estrategias de intervenciones, ¿no? Tanto para el abordaje en el aula como en la escuela, en relación también con lo que decía Gabriel de los vínculos entre las relaciones escolares, ¿no? Hoy es común que las familias vengan a demandar a la escuela en búsqueda de soluciones, y cuando la palabra no les alcanza, enseguida surge esto de la denuncia, de judicializar, ¿no? Las situaciones que a veces son situaciones vinculares entre estudiantes. Que bueno, es ilógico, ¿no? Que se judicialice. Así es. Merie en un momento cita a Adorno y dice, la escuela todavía puede. Es cierto que todavía puede, lo que también es cierto es que no puede sola, ¿no? Nicolás. No, que es verdad que hay una tendencia, digamos, social, donde los conflictos cada vez se dirimen más en el ámbito judicial. La escuela no es la excepción, y efectivamente, digo, para poder seguir sosteniendo el principio de educabilidad que sostiene Merie, precisamente es por la vía pedagógica siempre. O sea, los conflictos hay que abordarlos desde ese discurso, porque justamente cuando vamos por, digamos, efectivamente hay que muchas veces valernos de otras agencias, de otros actores, pero siempre, digamos, nuestro lugar como docentes, como directora, es por el discurso pedagógico. Claro, que si no es en la escuela, ¿dónde va a estar? Bueno, creo que cuando Merie habla de la escuela inclusiva, por supuesto habla de los excluidos también. Y vamos a ver algo que dice en el cuadernillo que editó el Ministerio de Educación. ¿Te acordás, Gabriel? Ahí cuando vos estabas, el ministro Silioni, el ministerio invitó a la Argentina, en ese momento a Merie, y se publicó. Permíteme decir, digamos, sí. Esto tiene que ver mucho también con la generosidad de la educadora Alejandra Virgín, que tenía vínculo con Merie, esto es importante decirlo. Y también, mirá qué curioso, fue el 30 de octubre del 2013, nuestra democracia cumplía
30 años. Y estamos hoy hablando de Mériez y muy pronto cumple nuestra democracia 40 años. Me parece interesante para plantear en torno a alguien que se preocupa tanto por la democracia como Mériez. Bien, y vamos a leer una de las citas que hace Mériez, justamente una de las reflexiones en ese cuadernillo, que es muy valioso, que recordemos está en todas las escuelas y hay que ir a buscarlo a algún cajón de la dirección, en una de esas quedó por ahí, y dice... Justamente, deben entender que no es en la transgresión social como se van a emancipar, sino a través de una transgresión mucho mayor, la transgresión de la inteligencia en contra de los prejuicios. Él habla justamente ahí a lo que le da valor es al conocimiento, que es lo único que puede salvar a los excluidos. Nicolás. Sí, no, me quedé pensando en realidad eso, vos decías... En algún cajón de las escuelas está, y me quedé pensando antes de la importancia para Mériez de la formación docente continua. Así y cómo es. justamente, bueno, en tu caso vos lo conociste, el material que llega a las escuelas como parte de una política educativa de formación docente continua, bueno, y justamente que eso también rompe con lo dado, ¿no? O sea, que venga un cuadernillo en este caso a problematizar y a poner como un ojo crítico a la práctica más cotidiana. Bueno, voy a compartir con todos ahora una reflexión de Gustavo Gali, hoy director de Educación Secundaria en la provincia de Buenos Aires, que ha tenido, junto con Gabriel, una enorme participación en los diversos congresos que se hicieron en Río Grande con la presencia de Philippe Mériez. Buenos días a todos, a todas. Gracias, Mirta, por la invitación para estar con este pequeño video. Es un gusto, es un honor para mí poder participar de este programa donde se le rinde un merecidísimo homenaje a Philippe Mériez. Yo pienso 3 puntos fundamentales que Mériez me hizo pensar, que Mériez me sigue haciendo pensar y que en general comparto con mis estudiantes de formación docente. El primer punto es un respeto inexorable, un profundo respeto que Mériez nos dice que tenemos que tener con las infancias, por los niños, por las niñas, con las y los adolescentes. Creo que no nos podemos parar en un aula si antes no tenemos ese respeto profundo por los sujetos con quienes trabajamos y por quienes trabajamos. Un segundo concepto que para mí también es importantísimo es comprender a la educación como una herramienta fundamental para construir más democracia. Yo leo a Mériez y enseguida me sale la pregunta de cómo hacer para llevar adelante en las escuelas cotidianamente eso que él nos propone, que no es ni más ni menos que profundizar la democracia, que no es ni más ni menos que discutir cualquier tipo de totalitarismo, que tiene que ver, por supuesto, con este primer punto que antes comentaba, que es el respeto irrestricto por los derechos de los niños, de las niñas, de los adolescentes, pero también, por supuesto, de las trabajadoras y los trabajadores. Por último, para cerrar, creo que el tercer punto es la recuperación de la centralidad de la pedagogía en la enseñanza. En un mundo que habitamos, que vivimos, en una educación, en un sistema educativo que constantemente nos viene planteando a veces lucecitas de colores, a veces algunos términos y algunas palabras que porque se los pega innovación nos quieren decir que estamos o que estuvimos haciendo las cosas mal. La realidad es que la pedagogía de Mériez es una pedagogía profunda, es una pedagogía que recupera lugares centrales que necesitamos. Por ejemplo, la persistencia, la paciencia, el estar, el acompañar siempre,
el no invadir, sino el persistir en distintas maneras, ¿sí?, de ofrecer los saberes y el conocimiento. Pero por otro lado también yo entiendo que es una pedagogía del esfuerzo. Es una pedagogía que propone que no hay que resignar la constancia, que no hay que resignar el esfuerzo, y esto lo digo frente a quienes muchas veces lo han denostado por entender que Mériès es, como dicen algunos, un populista pedagógico. Yo entiendo que Mériès es quien nos viene a hacer recuperar los lugares centrales de la pedagogía, quien nos viene a traer una idea de democracia en la educación importantísima, y quien siempre nos va a insistir en el respeto por los derechos del niño y adolescente. Muchas gracias, y gracias también por hacer un programa sobre Philippe Mériès. Bueno, de a poquito nos tenemos que ir despidiendo. Había hablado Mériès hace un rato sobre la relación entre familia y escuela. Te pregunto, Nicolás, si es tan difícil hoy lograr esta relación, este vínculo de cooperación con las familias, de confianza, como él planteaba, y no de rivalidad. No, que es una tarea compleja sin duda, que no hay un modo de hacerlo también. Es un desafío, como decía, los verbos que ponía Gustavo de acompañar, de estar. Venía escuchando también una conferencia que daba Graciela Frigerio y Gustavo, bueno, se me fue el nombre, y Corinfeld, ahí va. Donde, bueno, Daniel Corinfeld. Vienen proponiendo cosas de los oficios del lazo y bueno, todos esos verbos que vienen justamente a sustentar esa práctica para poder incorporar a las familias. Hay oportunidades sistemáticas, como por ejemplo son las CESI, donde se las invita a las familias a poder participar. Claro. En definitiva, abrir la escuela y que las puertas, digamos, que están abiertas. Creo que eso no rivaliza y al contrario. Sí, hablaba de la democracia, Gustavo Gali, y Mériès plantea, en relación a la democracia también, bueno, hay que practicar la democracia en la escuela, y en relación a la justicia también hay que practicar que no haya injusticias en las escuelas, si no, no se puede enseñar justicia. No. De despedida. Sí, no, tal cual. Bueno, las escuelas son un espacio, un lugar de encuentro con los otros, encuentro entre todos, y justamente se está trabajando en esta construcción de los lazos, de que bueno, haya un clima de empatía. Hace poco, ante la demanda de las familias y los estudiantes, bueno, abrimos espacios para que puedan venir las familias a manifestar las preocupaciones, los intereses que les preocupan de sus hijos, ¿no? Y bueno, buscando diferentes medios para que las familias estén en la escuela también. Bueno, y de despedida final. No, que también agradecerte que vos y tu programa y la televisión pública rindan tributo y recuperen el legado de un educador como Mériès, que sin duda en tiempos en que parece que algunos quieren hacer la democracia menos democrática, que yo digo de repostería, Mériès es un desafío para que la escuela asuma el desafío de hacer más democrática la democracia a propósito de que está por cumplir 40 años. Bien, muchas gracias. Nos vamos a la bibliografía rápidamente. Este libro que lo hemos presentado ya, pero es absolutamente pertinente otra vez hoy. Conversaciones con Philippe Mériès, judicialización de las relaciones escolares, de Gabriel Brenner, Gustavo Gali y Marcela Martínez, que son los coordinadores. Nos vamos ahora a este libro, que es Frankenstein Educador. Es un libro que se consigue en la Argentina y que, bueno, me parece que es absolutamente fundante y una excelente síntesis de su pensamiento. Y este cuadernillo que muestro por acá, que es el que el Ministerio de Educación de la Nación, mientras estuvo el ministro Silioni,
se produjo este cuadernillo. Decíamos antes, está en todas las escuelas, hay que recuperarlo y hay que leerlo colectivamente. Me despido de ustedes, me despido de todos ahora. Bueno, y me parece que de eso se trata, de comprender el pensamiento, comprender sus reflexiones, poder actuar en consonancia. Hablábamos recién de la bibliografía y no se trata solo de leer, se trata de leer colectivamente, de polemizar, de estudiarla. Y creo que finalmente tomando las propias palabras de Philippe Mériez para que se pueda vivir con alegría la aventura educativa. Algo que nos dice Philippe Mériez es que en las escuelas haya más rondas que filas. Creo que es una hermosa síntesis que tiene que ver con el mirarse entre todos, tenerse en cuenta entre todos y que no estén unos adelante y otros atrás. Gracias, hasta la próxima semana. Auspició este programa CETERA, Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina.